El 15 de agosto, el barrio del Hospital de la ciudad de Huanta celebra su día patronal bajo la advocación de la Virgen Asunta, conforme señala el calendario religioso. Gloria al Padre y al Hijo. Desde la época colonial, la imagen de la Virgen Asunta se encuentra en este populoso barrio y en su iglesia. Su imagen dicen que llegó desde España, pero no hay un registro de la fecha exacta que llegó por la pérdida de los documentos que al caer la iglesia se perdió. Muchas pertenencias de la iglesia fueron a parar en casas y otras instituciones. Según cuentan nuestros antepasados, desde esos años la Virgen fue declarada patrona de este populoso barrio y en ella también se encuentra la imagen del niño torero. Entre bombardas y cohetones que atemorizan la paz de los creyentes, las imágenes de la Virgen Asunta y del niño torero salen en procesión, esta vez acompañado de los mayordomos de la familia Sinchituyo Rojas, quienes fueron los que dirigieron la organización de la fiesta tradicional en el barrio. El 15 de agosto pasea la mamacha Asunta, acompañada del sacerdote que en cada esquina reza un Padre Nuestro y un Ave María. Señor, Padre nuestro, que estás en el cielo, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona. Con ello, los feligreses que acompañan y que abren camino en el recorrido. La mamacha Asunta, vestida cada día con un traje decorado con la más fina artesanía, sonríe y alza los brazos agradecida. La Virgen Asunta, bella, a veces seria y meditabunda, otras llorosa, algunas veces muy sonriente, pasea en su anda que todos los años le confeccionan a base de adornos hechos con cera y otros elementos que le dan un hermoso colorido en su recorrido.